Gracias por seguir visitando la Biblia Preguntas y Respuestas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es la fe y cómo incrementarla, de igual manera cómo ayudar a otra persona a generar fe. Vamos a ver lo que dice la Reina Valera de 1909 en el capítulo 11 del libro de Hebreos, en el capítulo número 1. Muy bien. Vamos a buscar ahora en esta Biblia en línea, que por cierto es labibliatodo.com. Esta página, por si algún día la quieren revisar, tiene muchas versiones muy buenas de la Biblia. Y bueno, esta versión nos dice: es pues la fe, sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces aquí tenemos lo más importante de lo que significa la fe. Otra versión nos la traduce como: la fe es la expectativa segura de las cosas esperadas, la demostración evidente de realidades aunque no se contemplen. Entonces, bueno, tenemos aquí detalles como la fe puede ser una expectativa o algo que estamos esperando, pero todavía no viene. Y es una demostración evidente de las cosas que aún no se contemplan. Entonces, tenemos varios ejemplos de personas o de gente de gran fe, en especial los patriarcas, que esperaron las promesas de Dios y sin embargo no las vieron realizadas, pero por esa fe que tuvieron pudieron lograr grandes hazañas. Entonces, bueno, les invito a que en sus casas, en su tiempo libre, puedan estudiar de manera más detallada la fe de cada uno de los patriarcas que se habla en este capítulo de Hebreos. Eso en sí es la fe. Sin embargo, bueno, ¿cómo podemos hacer que la fe crezca, que la fe sea tan firme como la que tuvieron los patriarcas del pasado? Para esto, bueno, vamos a leer la carta a los romanos, que nos va a hablar acerca de cómo generar ese tipo de fe un poco más fuerte, más viva, una fe que nos pueda apoyar en todo momento. Romanos capítulo 10, en el versículo número 17 nos menciona lo siguiente: luego, la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si analizamos el contexto de cada uno de los patriarcas de ese capítulo de Hebreos, vamos a notar que los patriarcas escucharon la voz de Dios en todo momento y que no solamente la escucharon, meditaron en ella hasta creer en lo que Dios les decía. Pero no era solo creer, sino que ellos mismos tuvieran alguna prueba de que esto iba a ser una realidad. Entonces, la fe, para que nosotros podamos incrementar nuestra fe, necesitamos forzosamente leer a diario las escrituras, ya que esto es una de las cosas que Jesús nos dice en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Dice: y el Espíritu Santo les ayudará a recordar todas las cosas que yo les he dicho. Ahora ya no nos habla Jesucristo directamente, pero no lo hace o sigue hablando mediante la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, para poder escuchar la voz de Dios, la voz del Cristo, tenemos que leer la Biblia y vamos a escuchar su palabra, vamos a escuchar lo que ellos quieren para nosotros, y de esta manera, al analizarlo, al meditar en ello y cómo va a influir en nuestra vida, podemos lograr tener una fe todavía más fuerte, siguiendo el ejemplo de los patriarcas del pasado. Ahora, ¿por qué razones hay personas que no tienen fe? Son varias cuestiones. El principal, como podemos ver, es que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Si no conocen la palabra de Dios, si no escuchan la palabra de Dios, no van a poder generar fe. Otro detalle es la desilusión de la religión. Tenemos como cristianos varios ejemplos, ¿verdad? Tal vez, ya siendo un poquito más sinceros, gente que ha sido hipócrita en la misma iglesia. Y no hablo en una en específico, sino de muchas iglesias que se han inmiscuido en problemas graves, que han sido hipócritas y falsas al mismo conocimiento que ellas predican.
Entonces, esa desilusión logra que muchas personas pongan en duda la palabra de Dios y su eficiencia, ya que las personas que asisten a esas iglesias no viven en armonía con lo que la Biblia enseña. Entonces, es importante que uno mismo viva las creencias como debemos de hacerlos, y en caso de que algo tengamos también nosotros como cristianos ya dudas de que si es correcto lo que se está haciendo en la iglesia, lo contrastemos con la palabra de Dios. En caso de encontrar alguna deficiencia de acuerdo a lo que nos menciona la Biblia, es importante que hagamos también lo que dice la primera carta de Juan. Vamos a revisarlo. Aquí lo he buscado por medio de internet en Juan 4:1, la primera carta de Juan, capítulo 1. Perdón, es la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Muy bien, vamos a revisar cómo nos lo menciona este versículo. Dice: amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. Entonces, probemos si realmente lo que hemos sido enseñados es correcto, ya que la bendición de Dios solamente estará en aquellos que realmente hacen lo que Él pide, pero no solamente de dicho, sino desde el corazón. Entonces, la motivación de uno hacia afuera es lo que Dios ve. ¿Cuál es el motivo por el cual estamos haciendo las cosas? Si Él detecta alguna falla, no va a estar su Espíritu Santo con esos pastores o con esa iglesia, y se va a ver en que en sus frutos pues simplemente no se da. Si detectamos ese detalle, entonces es importante que también nosotros, para generar todavía una fe más fuerte, es poner en la balanza ese tipo de creencias o ese tipo de organizaciones religiosas y contrastarlas con la Biblia, y probar de esta manera los espíritus, y no creer a todo espíritu, sino probarlos para ver si son o si se originan de Dios directamente. Entonces, ese es un detalle por el cual también nosotros puede que no tengamos una fe más fuerte, o la gente simplemente nunca genere fe por la hipocresía. Otro detalle es que no entienden por qué Dios permite la maldad. Como cristianos, pues ya sabemos por qué Dios permite la maldad. En caso que, no sepamos algún detalle de eso, con gusto pueden enviar un mensaje a esta página para que, podamos charlar acerca de cómo podemos, por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo. De esa manera nuestra fe va a crecer y nuestra confianza en Dios también. Entonces, es importante que las personas conozcan la palabra de Dios. Esa es la forma en que uno puede adquirir realmente conocimiento, adquirir una fe. Regresando tal vez un poquito a la carta de Romanos, aquí vamos a encontrar otro detalle en el mismo capítulo 10 que estábamos analizando, en el versículo ahora número 10, era un poquito antes que el anterior. Dice: porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Esta Biblia lo traduce salud, pero en las demás Reinas Valeras se va a leer como salvación. Muy bien, entonces la mayoría, para que podamos ejercer, o más bien todos podamos ejercer fe, es importante que con el corazón, o sea, con la persona interior que somos, creamos o meditemos siempre en la palabra de Dios, y que siempre hagamos confesión para salvación. Eso significa no quedarnos callados, siempre hablar acerca de la palabra de Dios con las demás personas. Les comparto, toda esa información, esperando que les sea de apoyo para que, nuestra fe pueda crecer y apoyemos a otras personas a generar todavía más fe, o generar simplemente fe, ya que muchos no cuentan con esta virtud. Cualquier duda pueden enviar, como les comentaba, un comentario por medio de la caja de mensajes de esta página, para poder conversar acerca de un punto bíblico que se haya tocado que no haya quedado claro. Les invito también a que, puedan compartir esa información con algún cristiano que crea que les pueda servir, para que, puedan seguir creciendo en su fe. Y pues muchas gracias por seguir visitando esta página.
Que tengan una bonita tarde. Gracias por seguir visitando la Biblia Preguntas y Respuestas.